grande y misericordioso, Señor. Sabemos que fallamos, Padre bendito, que te hemos fallado, Señor, una y otra vez, Padre, pero tú eres grande en misericordia, Padre. Aquí estamos, Señor, mi Dios todopoderoso, Padre amado, delante de tu santa y bendita presencia, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor, bendito Dios, y queremos conocer más de ti, Padre. Te ponemos en tus benditas y maravillosas manos, Señor, a tu siervo, bendito Padre Celestial, que él, Señor, bendito Dios, nos va a dar la palabra, bendito Señor. Sabemos, Señor, que tú lo usas, bendito Padre Celestial, y que tú, Señor, bendito Dios, eres el que hablas a través de él, Padre, que no sea yo, Señor, o su carne, Señor, sino que sea el poder de tu santo y bendito y maravilloso Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, gracias por tu gran misericordia y gracias, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, siempre estás a nuestro lado, Señor, y nunca nos has dejado ni nos dejarás. Permite, Señor, que nuestra mente, Señor, esté abierta y atenta, Señor, para estudiar de tu palabra, Señor, y retenerla tanto en nuestro corazón como en nuestra mente, Señor, y también llevarlo a la práctica, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito mi Dios amado, bendito sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por todo, Señor, bendito Dios. Que seas tú, Señor, bendito Dios, dirigiendo a tu siervo, bendito Padre Celestial, le des la sabiduría y el entendimiento de lo alto. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Pues vamos a seguir, hermanos, con estos estudios que hemos venido llevando acerca de los atributos de Dios. Y esta vez vamos a ver otro atributo del Señor, y es que Él es verdad. Este es otro atributo de parte del Señor, que Él es verdad. ¿Alguien me puede decir qué atributo se acuerda que hemos estado viendo? Aunque le den ahí una ojeada a su cuaderno, a ver. El omnisciente. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Omnipotente. Ajá. Otro. Inmutable. Ajá. Justo. Ajá. Misericordioso. Ajá. Soberano. Omnipotente. Ajá. Soberano. Así es. Ok. Ok, ya estoy viendo que se anotaron, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a ver ahora otro atributo, y es que Él es verdad. Amén. Él es verdad. En Él no hay mentira. Y vamos a ver este versículo de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan, capítulo 14, versículo 6. La palabra del Señor dice así, hermanos. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aquí vemos una declaración del mismo Señor Jesús, donde Él está diciendo prácticamente, yo soy verdad. Fuera de mí no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Nosotros podemos corroborar con la palabra de Dios, cada vez que la estudiamos y la escudriñamos, podemos corroborar que es verdad. Cada palabra incluso de la profecía bíblica que estamos viendo en estos últimos tiempos que se está cumpliendo es porque ya estaba escrito aún en la palabra de Dios. Mucha gente tiene dudas acerca de la palabra de Dios, que si la Biblia es la palabra de Dios, que fueron una Biblia escrita por hombres. Sí, ciertamente fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, que vamos a ver algo al final de este estudio, que es esa cita bíblica tan impresionante y tan maravillosa de ese Espíritu hermoso y maravilloso que el Señor nos ha enviado. Y podemos ver, hermanos, que Dios es verdad.
Cada palabra escrita en esta Biblia, hermanos, es verdad. No tendríamos por qué dudar de ella. Desgraciadamente muchas veces lo hacemos. Una de las partes muy importantes de conocer los atributos de Dios es de que realmente conozcamos a Dios, a la manera que Él es, no a la idea que a veces, muchas veces nosotros nos hacemos de Dios. Muchas veces nosotros idealizamos a Dios de muchas maneras, o más bien lo hacemos a nuestra manera. Es que Dios es amor. Y como Dios es amor, pues ama a todo el mundo, cuando ya hemos visto con la escritura que Él aborrece al pecador. Entonces, debemos de realmente conocer a nuestro Dios, saber cómo es Él, saber los atributos que Él tiene, para que nosotros podamos tener respuesta a muchas preguntas. Y aquí podemos ver la afirmación realmente de Jesús. Dice, yo soy el camino. Dice, la verdad. No está diciendo una verdad. No está diciendo soy un camino, como si hubiera varios. No está diciendo soy una verdad como si hubiera varias. Dice, y la vida. Está hablando de en singular. En ningún momento pluraliza las cosas. Está hablando siempre en singular, que solamente hay un camino, hay una verdad y hay una vida. Dice, y nadie llega al Padre sino por medio de mí. ¿Y qué se está atribuyendo el Señor Jesús? Yo soy ese camino, yo soy esa verdad y yo soy esa vida. Entonces podemos ver que nuestro Dios es verdad. Vamos a ver primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Antes de Apocalipsis, hermanos, primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el mundo nos hablan de muchos dioses, de muchos santos, de muchas vírgenes. Ciertamente el nombre que aparece de aquí de una de las vírgenes es María. Pero si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, de María nada más nos habla que fue un instrumento en las manos de Dios para que Jesucristo naciera. Y de ahí en fuera no nos habla más cosas de María. Obviamente nos habla que se casó con José, tuvo más hijos, pero si se fijan, la Biblia nada más se centra en Jesucristo. Después no se sabe qué pasó a ciencia cierta realmente con María. La Biblia ya no habla más cosas. Habla de los santos, pero los discípulos, y más que nada se refiere a todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y por eso le llama santo. No para que se les adore como comúnmente en nuestra nación mexicana y en otros países latinoamericanos, e incluso a algunos europeos, se adora a ciertos ídolos, a ciertos santos, a ciertas vírgenes, e incluso a otros dioses, ¿no? Como Mahoma, Krishna, Buda, Alá. Pero si vemos muchos de los escritos que hacen referencia a esos dioses, tienen muy poco tiempo de antigüedad. El más antiguo pues es la Biblia. Incluso los rollos que han encontrado también en el Mar Muerto confirman y corroboran muchas de las cosas que están escritas en la Biblia. Y podemos ver que la Biblia es una de las, más bien es la palabra de Dios y es verdad. Y por eso es que el Señor Jesucristo afirma completamente que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y fíjense todavía lo que nos dice aquí, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, hablando de Jesucristo, y nos ha dado entendimiento. ¿Quién es el que nos da entendimiento para conocer al que es verdadero? El Espíritu Santo. Dice, y estamos en el verdadero, los que hemos creído y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Y qué es lo que leímos en Juan? Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. ¿A qué vida se refería el Señor Jesucristo? A la vida eterna. Aquella vida que nosotros vamos a heredar si morimos en Cristo Jesús. El día que nosotros partamos de este mundo, por haber recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y tratado de obedecerle y obedecer sus mandamientos y vivir una vida en santidad, vamos a alcanzar la recompensa y vamos a llegar a la meta, que es estar con Él en la eternidad, tener esa vida eterna por siempre para con Él. Ahora nuevamente vamos a regresar al libro de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 14. Juan 1, versículo 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Permítanme tantito, hermanos. Juan 1, versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de qué más, hermanos, y de verdad. Todo lo que habla el Señor, todo lo que dice el Señor, todos los propósitos que tiene el Señor, todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Mucha gente ha tenido duda de la palabra de Dios, que si es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se habló de de aquel narración de la historia de los carros del faraón que fueron ahogados en ese mar muerto, muchos negaban esa existencia de ese hecho, pero incluso científicamente han validado que hay bastantes ruedas de carruajes, y incluso ya les hicieron las pruebas científicas y señalan que tienen quién sabe cuántos años de antigüedad, y podemos corroborar cada una de las historias que están en la Biblia. A muchos acerca de lo del arca de Noé, que algunos ya la encontraron, se dice por ahí. Muchas pruebas científicas de lo que está escrito en la palabra de Dios se han corroborado, ¿no? El Señor Jesucristo no va a mentir. Lo leímos la vez pasada, que dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que está escrito en su palabra es verdad. Pero desgraciadamente la gente duda mucho acerca de la Biblia, ¿no? Porque puede leer cierta parte de la Biblia y decir, ay, no, se parece hasta una película de ciencia ficción, ¿no? Pero hay algo muy importante, que para escudriñar la palabra de Dios y para poder estudiarla necesitamos al Espíritu Santo forzosamente. Este no es un libro común y corriente que nada más se lee de principio a fin, sino que es a través de la guía del Espíritu Santo para poder tener el entendimiento a su palabra, qué es lo que nos quiera decir. No, muchas veces queremos leerla como un libro común y corriente de principio a fin, pero esto no es así. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a ir dando entendimiento, y nos va dando entendimiento conforme vamos escudriñando su palabra, y podemos entender sobre todas las cosas que, teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón, nos da entendimiento para su palabra. Y eso es algo muy, muy importante para nuestras vidas, porque hay personas que le hablan y dicen, es que no lo entiendo. Es que le leo, pero no le entiendo. Porque desgraciadamente muchas veces se abre la Biblia y se quiere leer como un libro normal. Pero antes de todo tenemos que pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, ¿no? Y nos dé ese entendimiento para poder nosotros comprender muchas de las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Ahora les pido que vayan a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Yo lo voy a leer, hermanos, pero ahora en la traducción del lenguaje actual. No varía mucho con respecto a la Reina Valera en 1960. Pero fíjense lo que dice la traducción del lenguaje actual. Dice, por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Fíjense, aquí nos está diciendo que Él es verdadero.
que nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Nosotros podemos ver, hermanos, que dentro de los atributos de Dios también es la fidelidad de Dios, que cuando Él tiene promesas, como lo hablábamos en la cuestión de Dios inmutable, no sé si se acuerdan, que Él no varía, que Él no cambia, que lo que promete lo cumple. Él tiene promesas para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y una de esas es que si nosotros caminamos y guardamos su palabra y sus mandamientos, es de que traerá bendición a 1000 generaciones. Imagínense 1000 generaciones, tuya y mía, 1000 generaciones. Mas, sin embargo, si nosotros no obedecemos sus mandamientos, si no obedecemos y creemos a su palabra, podemos leer dentro de los mandamientos, dice que Él castigará, Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Quiénes son los que le aborrecen? Aquellos que no guardan su palabra. Porque dice su palabra que el que ama al Señor Jesucristo, dice su palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, y estaremos con Él. Así dice la palabra del Señor. Entonces debemos de reconocer que lo que está escrito en la palabra es verdad y que nuestro Señor es verdad. Eso es algo muy importante, hermanos, porque luego, si nosotros no tenemos esa firmeza y estamos firmes en la roca de nuestra salvación, puede venir otra persona y movernos de nuestro lugar y llevarnos a otra enseñanza que vendría a ser una herejía y que va contra la palabra de Dios. Yo he escuchado y desgraciadamente he escuchado y ahora sí que hemos sido testigos de hermanos en Cristo que han venido y les han hablado de otras cosas, pero como no están firmes y no se ha querido conocer a Jesús como realmente Él es, con esos atributos que Él tiene, los mueven de donde están. Hay hermanos que se han salido del cristianismo y se han ido con los testigos. Hay hermanos que los han sacado del cristianismo, o más bien los han movido y se han ido hasta la santería, hermanos, imagínense. Pero es porque realmente no hay una firmeza de que realmente conoces a tu Dios. O que muchas veces, hermanos, nos idealizamos a Dios a nuestra manera y a nuestra imagen. Muchas veces tenemos un Dios así y no es cierto. Tenemos que conocer a nuestro Dios. ¿Cómo es Él? Y realmente de ahí vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender muchas cosas. Hay mucha gente que dice, es que Dios no castiga. Dios castiga, la Biblia lo dice. E incluso ahí dice que Él corrige a sus hijos. Dice, y si no nos corrigiese es que porque no nos ama. Él como buen padre, Él corrige. Y pues obviamente a veces recibimos un castigo de parte de Dios, pero porque no quiere decir porque sea malo, como ya lo hemos visto, ni porque realmente sea un Dios que se goce en la maldad, sino porque su amor es tan grande que Él quiere vernos caminar en rectitud y en santidad delante de su presencia y que estemos por el buen camino para no perdernos. Y es lo mismo que muchos de nosotros que somos padres hacemos con nuestros hijos. Si vemos que nuestros hijos se están volviendo maleducados, y están a lo mejor siendo caprichosos o esto, lo otro, aquello, y están mostrando un comportamiento inadecuado, pues tiene que haber una reprensión por parte de nosotros. Entonces, de la misma manera es Dios. Pero les digo, muchas veces nosotros nos idealizamos a Dios a nuestra manera. Y es algo que debemos de quitarnos de nuestra mente y de nuestro corazón. Y que debemos de tener a Dios y conocerlo tal cual es y como nos dice su palabra. Y fíjense, para terminar, hermanos, vayan nuevamente a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 14. Al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a ver los versículos 16 al 17. Y fíjense qué hermoso y maravilloso son estos versículos. Muchas veces los hemos leído. Y dice así, fue cuando Jesús le estaba diciendo a los discípulos que Él tenía que ir prácticamente a morir en la cruz y después tendría que regresar con el Padre.
Los discípulos obviamente estaban tristes porque decían, ¿y ahora con quién vamos a estar, no? Y ahí es donde Jesús les lanza la promesa hermosa y maravillosa del Espíritu Santo. Y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, hermanos. Dice, ¿el Espíritu de qué, hermanos? El Espíritu de verdad. ¿A quién se está refiriendo? Acuérdense que Espíritu está escrito ahí con mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense estos versículos tan impresionantes, hermano. Nos está diciendo Jesús que Él rogará al Padre y enviará al Consolador. No nos dejará huérfanos. Dice, enviará al Espíritu ¿de qué? De verdad. Por tanto debemos de gozarnos de que tenemos al Espíritu Santo porque Él nos va a guiar a toda verdad. Habrá muchas dudas dentro de nuestro caminar en Cristo Jesús muchas veces. Pero si nosotros siempre encomendamos nuestra vida a su Santo Espíritu, Él nos va a guiar por esas sendas rectas y correctas. Pero fíjense, hay otra cosa bien importante que dice más adelante, dice, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? En primer lugar, porque no quiere. Muchas veces el mundo no quiere. Muchas veces el mundo dice, sí, creo en Dios, sé que está el Espíritu Santo y todo eso. Pero el que no obedece a su palabra, ni guarda su palabra, pues no ama al Señor. Y no hay una comunión con las tinieblas y con la luz, como dice la palabra. Entonces, o sirves a Dios, o sirves al mundo y al enemigo. Entonces, aquí no hay de dos caminos. O estás de un lado, o estás del otro lado. Dice, pero vosotros le conocéis. Fíjense, ¿realmente nosotros le conocemos? Por eso es tan importante realmente el estar escudriñando y decir, a ver, Dios es así, Dios tiene estos atributos, Dios tiene esta forma de ver la justicia, porque muchas veces, como la otra vez que estábamos hablando de Dios, Dios justo, pudimos entender muchas cosas. Porque a veces nosotros, nuestro pensamiento, creemos que Dios no es justo por todo lo que vemos que está pasando y que está sucediendo. Por los males que pasan o que Dios permite. Muchas de esas cosas que vimos que hay explicación a eso y por qué Dios las permite. Porque dentro de eso Dios es justo. Y fíjense, dice, pero vosotros le conocéis, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos que es una parte tan hermosa y tan maravillosa que nosotros tenemos, hermanos. El que habita el Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, tenemos el deber de conocerle, hermanos. Tenemos el deber de presentárselo a alguien más. Pero ¿cómo le puedes presentar tú a alguien si no lo conoces? Es fácil, por ejemplo, agarrar y decir, a ver, le voy a presentar a Yadira, a la hermana Magda. Pero en cierto aspecto, por lo menos la conozco de vista, ¿no? Y lo puede ver, Magda puede ver a Yadira y decir, ya la conozco, por lo menos de vista. Pero ¿cómo podemos presentar a un Dios que no se ve, que es espíritu, dice la palabra? Pues obviamente tenemos que conocerle para podérselo presentar a otros. ¿Están de acuerdo? Pero si muchas veces nosotros ni siquiera conocemos los atributos de Dios, ¿cómo le vamos a poder presentar a alguien más a Dios? Es como si yo les dijera, bueno, Magda es no sé, es estricta, es disciplinada, o es esto, o es lo otro, o es aquello. Es que ya llevo años de conocerle, puedo decir que es así, y así, y así, y asado, ¿no? Pero imagínense que yo, por ejemplo, aquí yo no conozco mucho a Mario. No tengo el gusto de conocer a Mario. Yo no puedo decir cómo es Mario y decir, Mario es así, y así, y así, y así, porque no lo conozco. ¿Sí me entienden? Y a veces nosotros
que ya llevamos años en el Evangelio, a lo mejor nos han preguntado, ¿cuáles son los atributos de Dios? O muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y conocemos la respuesta. Y conocemos qué significa cada atributo. Muchas veces creemos que conocemos a Dios, nos autoengañamos a nosotros mismos como cristianos. Y por eso es tan importante, hermanos, que conozcamos a Dios para que nosotros podamos presentárselo a otros más. Y decir, mira, Dios es misericordioso por esto. Pero también Dios es justo por esto. En Él no hay maldad, porque Él es santo y perfecto. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él es inmutable. Y Él es esto, y Él es lo otro, y es aquello. Pero yo ya tengo bases y conocimientos para decirle a las demás personas, el Señor es así. Mucha gente dentro del cristianismo, eso sí quiere don de lengua, sí quiere el don de esto, quiere don del otro, quiere don aquello, y quiere la alabanza, y que quiere esto, y que quiere el otro, pero muchas veces ni siquiera conocemos a Dios. ¿Qué tan importante es que realmente conozcamos a Dios, cómo es Él, sepamos realmente sus atributos? Porque a través de eso, hermanos, nosotros podemos responder a muchas preguntas que luego la gente nos hace, como lo que les decíamos, ay, es que si Dios es amor, ¿por qué permite que le hagan daño a los niños? ¿O por qué hay guerras? ¿Y por qué mueren niños? ¿Y por qué mueren mujeres? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Cuando ya hemos visto que todo es consecuencia de nuestras decisiones y de toda nuestra maldad. Y está escrito en la palabra de Dios, porque en Él no hay injusticia, dice su palabra, Él es justo. Pero para saber eso tenemos que conocer sus atributos. Por ello es que es tan importante. A lo mejor nuestros estudios bíblicos ahorita de los atributos han sido cortos, pero hemos aprendido un poquito a conocer más a Dios y poder dar, yo creo, explicación a preguntas que muchas veces hacemos o hasta que nosotros mismos nos hacíamos y decíamos, bueno, ¿y por qué si Dios es todopoderoso? ¿Por qué esto? ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué esto? ¿Y por qué si Dios es esto? ¿Por qué lo otro? ¿Sí me entienden? Y ahora que hemos venido escudriñando la palabra de Dios para conocer los atributos de Él, podemos darnos cuenta de muchas cosas. Y hemos encontrado respuesta a muchas cosas. Entonces, hasta aquí este es el tema de que Dios es verdad, otro de los atributos del Señor.